Fiscalía Especial en el gobierno de Vicente Fox sobre la guerra sucia y cómo en los gobiernos neoliberales se ha violado también sistemáticamente algo que me parece todavía no nos cae el 20 en su defensa, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los famosos DESCA. Y vemos estas violaciones como si fueran simple y llanamente a una persona, a un individuo. Esa es un poco la idea de esta mesa y evidentemente reflexionar y particularmente documentar nuestra memoria colectiva. Es por ello que con esto le quiero ceder la palabra a la compañera Mónica Soto Elizaga, una compañera con mucha trayectoria dentro de la izquierda, una feminista de izquierda, y que ha venido también trabajando sobre la defensa de los derechos de las mujeres. Adelante, Mónica. Muy buenas tardes. Los saludo a todos, a todas. Agradezco muchísimo la invitación. Es un espacio muy oportuno que nos pongamos a hablar, a analizar en este momento, a escasos prácticamente 20 días de la consulta que se dice sobre los expresidentes, y en este momento donde ha pasado la primera etapa del primer gobierno progresista de este país, o por lo menos de este siglo. Me parece que es muy importante hacer un recuento sobre el tema del neoliberalismo, y Gerardo nos ha dado la misión también de leer el informe sobre violencia política del Estado mexicano que recientemente ha publicado la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y esto es importante porque México es un país de impunidad, y la impunidad reproduce impunidad. Lo que nos dice aquí la Comisión de Derechos Humanos en este informe es que no tenemos la película completa de lo que ha sucedido. Nos propone tener la información y conocimiento de 1951 hasta la fecha, de todo lo que ha sucedido, de cuál es la ideología y la idea, las ideas que han estado atrás y han permitido, y las razones que han permitido todo lo que ha tenido que ver con la represión, con la crímenes de lesa humanidad y demás. Y por supuesto que concluye que hay una enorme deuda con las víctimas. Desde mi posición, lo que he encontrado en el documento es elementos para decir esto continúa. Sobre todo me voy a enfocar al tema de género. El documento hace referencia al Estatuto de Roma, al artículo 7, donde están enumerados todo lo que son los crímenes de lesa humanidad, y específicamente he encontrado en este documento el tema de la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. Y al leer esta lista, yo he dicho, bueno, pues seguimos teniendo, el Estado mexicano sigue cometiendo crimen de lesa humanidad contra las mujeres, porque hay un sistema prostitucional,
porque hay esclavitud sexual, porque hay prostitución forzada, porque la trata no se está combatiendo como se debiera, porque hay embarazo forzado. Por un lado no tienes el derecho a la interrupción legal del embarazo y por el otro lado tampoco tienes los anticonceptivos, la educación sexual y todo lo que se requiere al respecto. Y también tenemos un mar de impunidad y de problemas de violencia sexual dentro de las familias, ya hacia los niños y las niñas. Todo esto implica que haya embarazo forzado y demás. Entonces, bueno, ahí lo dejo para socializar la palabra. Gracias. Gracias. Este es un ejercicio de cara a lo que se viene el 1 de agosto. Antes de cederle la palabra a Gerardo Romero Bartolo, a mí me parece que es importante que también en Puebla refresquemos la memoria. ¿A qué me refiero? A 4 acontecimientos que han quedado en la impunidad y en el olvido, que es lo más grave. El primero tiene que ver, y se dio en 1969, a manos del general Rafael Moreno Valle, el abuelo de Moreno Valle, y fue en Huehuetlán el Chico. Fue una matanza de campesinos que hoy ya está olvidada. La otra fue en 1970, también a manos del general Moreno Valle, y fue en Monte de Tula, en Jopala, Puebla, en donde, de acuerdo a un sacerdote que ha estado documentando esta represión, fueron asesinados más de 324 campesinos totonacos. Un tercer elemento que tiene que ver con esta represión es aquí en la ciudad de Puebla el asesinato de los compañeros Joel Arriaga y Enrique Cabrera, bajo el régimen de Bautista Oparri. Y más cercano, este asesinato multitudinario en Rancho Nuevo, Pantepec, Puebla, en 1982, siendo gobernador Guillermo Jiménez Morales del cacicazgo de Huauchinango. Y tal parece que todas estas represiones y otras más han quedado en el olvido y la impunidad, aún para aquellos que se autodefinen, se nombran de izquierda, progresista, y más aún en los discursos de estas organizaciones de derechos humanos en Puebla, ni siquiera lo tienen registrado. Con esto yo le quiero ceder la palabra al compañero Gerardo Romero Bartolo. Adelante, Gerardo. Muchas gracias, Gerardo Tocayo. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando y a las que están presentes en esta transmisión en el que pues estamos abordando un tema tan importante como es el vínculo que existe entre la consulta que se viene para el 1 de agosto y el tema de los derechos humanos y las violaciones, ¿no?, sistemáticas que se han dado principalmente durante el neoliberalismo. Yo personalmente quisiera abordar un poquito, plantear el tema de la importancia de este ejercicio de democracia participativa, que es la consulta para enjuiciar a los expresidentes y los actores políticos del pasado. Considero que la consulta es realmente un tema de relevancia nacional, es un asunto de trascendencia histórica que lamentablemente no se le ha dado la importancia que se merecen los medios de comunicación. Incluso por el contrario, como ustedes han visto en los medios de comunicación, personajes como Margarita Zavala, Felipe Calderón, Ricardo Anaya, este personaje que estuvo al frente del entonces IFE, Carlos Ugalde, responsable del fraude del 2006, todos ellos, en general la derecha en México, han estado impulsando una campaña para invisibilizar este ejercicio democrático. En los medios de comunicación han dicho que la consulta es un mecanismo anticonstitucional,
han dicho que se trata solamente de populismo, que es solamente venganza, que es un proceso ilegítimo, y han tratado y están tratando de que este ejercicio popular no se lleve a cabo. Están tratando de boicotear y están, de hecho, ni siquiera llamando a votar para que no enjuicien a sus compañeros, a sus amigos, a sus compadres, sino para que no participen la ciudadanía en esta consulta y por lo tanto no se alcance los 37 millones de votos que se están buscando. Entonces, bueno, en contraste con esto, yo considero que la consulta es realmente pues un ejercicio de democracia participativa, como les decía. Considero que es también un ejercicio de recuperación de la memoria histórica para poner nombre, para nombrar a toda la serie de eventos, de estrategias mediante las cuales el pueblo de México pues ha sido humillado, ha sido avasallado, ha sido de alguna manera reprendido mediante estrategias sumamente violentas durante los últimos años, ¿no? Considero entonces que es un proceso sumamente interesante en el que pues los ciudadanos podemos participar, ¿no? Esa es la invitación un poco que le hago desde donde lo estamos viendo a nivel personal y también a nivel del colectivo Diente del León, del cual formo parte. Y bueno, creo que este ejercicio todavía cobra más importancia si consideramos que el neoliberalismo ha sido pues una cultura de la derrota, ha sido una cultura, se ha promovido, se ha interiorizado como una cultura de la resignación, una cultura de pues ya ni modos, ¿qué le vamos a hacer? No se puede cambiar nada. De una cultura también, como lo mencionaba la compañera Mónica, de impunidad, de violaciones a los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, etcétera, ¿no? Entonces, dado este escenario de negación de la memoria histórica del pueblo de México, me parece que es un ejercicio sumamente importante de relevancia nacional, pues, ¿no? Entonces, creo que es una excelente oportunidad para que el pueblo de México, como mencionaba, pueda recuperar la memoria histórica, pueda no solo nombrar lo que ha pasado y saber cómo se ha vendido nuestro país, cómo se ha degradado, destruido nuestra nación durante las últimas 4 décadas de neoliberalismo, sino también, como se decía al principio, para enjuiciar a los expresidentes que de alguna manera pues no son los únicos que han destruido nuestro país, sino en general a veces son los representantes más visibles, ¿verdad?, que van encabezando estos procesos, pero también para enjuiciar a los responsables. Y algo muy importante que se está insistiendo en el tema de la consulta popular, para reparar el daño y para garantizar que esto no vuelva a suceder. Esto me parece muy importante. Y bueno, creo que pues es una excelente oportunidad. Y bueno, yo personalmente, a nombre también de los compañeros del colectivo Diente de León, pues invitaría también a las personas a que nos preguntemos, como por ahí ya lo han planteado algunas otras personas, ¿qué país realmente podemos ser? ¿Qué país somos? ¿Qué es un país que no tiene memoria, sin memoria, ¿no? ¿Qué es un país que olvida? ¿Qué es un país que no es capaz de enjuiciar a los responsables que lo han llevado a un escenario de decadencia, que han vendido la nación, que nos han destruido no solo objetivamente, materialmente, sino también nuestra moral, nuestra ética, nuestra cultura, ¿no? Entonces creo que es un ejercicio muy importante de autoconciencia también del pueblo para llevar a la cárcel a estos personajes criminales, por cierto, y también, como les decía, para avanzar en general en el campo de las luchas populares. Pues yo solo finalizaría recordando para las personas que aquí están presentes, creo que no está de más hacerlo, que la consulta es el 1 de agosto y bueno, es una consulta que está siendo impulsada fundamentalmente desde los sectores populares, porque como sabemos,
La consulta está garantizada constitucionalmente en el artículo 135 y ahí se dice que hay 3 vías para llevar a cabo una consulta con carácter vinculante, que esto es algo muy importante, es decir, obligatorio. Una es por petición, por propuesta del presidente. La segunda es que lo solicite el 33% de los diputados o de los senadores. Y finalmente la otra es la iniciativa ciudadana, que esta es la que me parece más interesante, que exige que sea planteada en un primer momento por el 2% de los electores de la lista nominal, es decir, 1.8 millones de personas. Y bueno, esto es en el proceso que estamos. La campaña ya inició el año pasado, inició en agosto, ya se planteó el compañero Omar García, la compañera Ariadna Baena, son los promoventes y de alguna manera son los responsables legales de esta consulta, pero pues más bien es un proceso de organización popular el que está llevando adelante a cabo este proceso, ¿no? Entonces, les decía, creo que no está tampoco de más recordar que el requisito para que se llevara a cabo esta consulta inicialmente era juntar 1.8 millones de firmas de personas interesadas, de personas que estuvieran indignadas, que quisieran llevar a juicio a estos personajes políticos, estos funcionarios neoliberales. Y bueno, en 2 semanas se juntaron no solo 1.8 millones de firmas, sino se juntaron 2.5 millones de firmas en tiempo récord, realmente una hazaña de la organización de las personas, impulsadas desde no solo a nivel partidario, sino fundamentalmente de los ciudadanos a pie. Y bueno, ahora el reto pues es mayor, es un reto mayúsculo, se tienen que juntar para que esta consulta sea vinculante, 37 millones de firmas. Y pues bueno, yo invitaría a todas las personas a que nos sumemos a los esfuerzos, a que nos informemos dónde estarán las mesas receptoras para de alguna manera emitir el sí o el no, ya sea su caso. También para armar brigadas, campañas de volanteo, quizá pintas, apoyar a las personas que estarán como observadores. Nosotros mismos nos podemos registrar como observadores, tenemos hasta el 15 de este mes, del 15 de julio, y bueno, pues la invitación más bien es a que nos sumemos y para que salgamos a las calles, para que sigamos adelante en esta tarea ardua y de largo aliento que es la organización popular autónoma. Y bueno, invitarlos también a todos los compañeros, compañeras que nos están escuchando para que no se nos olvide, como lo mencionaba la compañera Mónica, que México ha sido en el neoliberalismo un país del olvido, ha sido el país de la impunidad, y creo que es importante salir a participar y pensar en el 68 a la hora de participar. Es importante pensar en la guerra sucia, es importante tenemos que pensar en los fraudes electorales, en el FUBAPROA, en la matanza de Actal, Aguas Blancas. Tenemos que pensar en los miles de desaparecidos, de feminicidios, 11 cada día tristemente ocurren en este país. Tenemos que pensar en los 20 millones de migrantes, de familiares que han migrado durante las últimas décadas, en la represión de Atenco, en la desaparición de los normalistas en Nochixtlán, Tlatlaya, y un largo etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo pues me sumo a esta iniciativa y eso es lo que, pues por el momento quisiera compartirles. Y bueno, ojalá podamos tener todavía un pequeño ejercicio para escuchar a las demás compañeros que el día de hoy nos están acompañando. Y bueno, yo aquí cerraría mi participación agradeciendo pues a todos su atención. Gracias, Gerardo. Y yo creo que un primer reto es cómo hacer que vayan 37 millones de mexicanas y mexicanos a votar. Creo que ahí está un gran reto. Y recientemente, y bueno, esto lo ha venido también documentando Latino Barómetro, en México no somos tan democráticos como parece. Es decir, este ejercicio de referéndum, revocación de mandato, de consultas, en otros países de América Latina se llevan a cabo de forma normal, cotidiana. Y en México es la primera ocasión
fuera del proceso electoral, de los procesos electorales de 3 o cada 6 años, se va a hacer este ejercicio. Y habría que poner el ojo, me parece, en 2 cosas. ¿Cómo ampliar estos ejercicios? ¿Cómo también ampliarlos y llevarlos a cabo a nivel estatal y municipal? Y quitarle los candados a aquellos, a esta reforma que se hizo hace tiempo, en donde algunos temas no prácticamente están con candado, ¿no? La cuestión fiscal, por ejemplo. Y siguiendo con esta ruta, me parece que también en Puebla no podemos olvidar la persecución, cárcel y asesinato que se desató contra los compañeros de la Unión Campesina Independiente, la UCI, en el gobierno de Guillermo Jiménez Morales, en donde un actor clave fue Antorcha Campesina. Si mal no recuerdo, hay también un informe bastante contundente de la CNDH cuando esta era dirigida por Jorge Madrazo. Y paradójicamente, Jorge Carpizo. Y paradójicamente el primer muerto, el primer asesinato en la época ya contemporánea de Carlos Salinas, inclusive un poco antes de tomar el cargo, se llevó a cabo contra un compañero dirigente totonaco que vivía en Huauchinango, que fue dejado literalmente, fue arrojado a una barranca, y es el compañero Melitón Hernández. En 1990, un 1 de mayo, desaparecen a otro compañero totonaco en Pantepec, Puebla, a Francisco Pérez, que hoy tampoco nadie lo reivindica más allá de su hijo y algunos compañeros del colectivo Hijos. Y me parece que es importante ir recuperando esta memoria de agravios que se ha dado en Puebla. Ojalá se logre sumar lo federal con los agravios locales. Y con esto yo le agradezco mucho su participación y le cedo la palabra al compañero Francisco Cerezo, del Comité Cerezo. Él es el coordinador del Comité Cerezo. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias y gracias por la invitación a este espacio de un poco de debate, de información. Pues más que hablar sobre la consulta como un parteaguas histórico, nosotros creemos que es solo un medio. Es un medio para la organización del pueblo, ya que no basta nada más con salir y que casi 40 millones de mexicanos voten para poder enjuiciar a los expresidentes, sino es un medio para la organización. Para la organización, nosotros decimos, para que las víctimas de violaciones a derechos humanos puedan acceder a los derechos de justicia, de memoria, de verdad, de mecanismos de no repetición. En ese sentido, como un medio, nosotros lo vemos no estando a la cola, digamos, también de esta iniciativa, sino usándola para hacer entender al pueblo mexicano que si bien es una vía la de la consulta popular, también la otra es, dirían, el 50% de la democracia, es el derecho humano a la protesta. Y el derecho humano a la protesta también es muy importante, ya que si no es posible reunir los millones que se necesitan para hacer vinculante esta consulta y enjuiciar a los presidentes, no por eso nos vamos a sentar y llorar y decir no se pudo, sino que es necesario movilizarse, es necesario organizarse para lograr esos objetivos, independientemente de si se puede hacer a través de una consulta o no se puede hacer a través de esta. Es un ejercicio democrático, definitivamente, es una situación inédita también, pero es solo una vía, solo un medio, solo una circunstancia por la cual el pueblo puede llegar
a obtener justicia. La otra parte que es muy importante y que ha sido criminalizada en todos estos años de neoliberalismo, pues es el derecho humano a la protesta. Y pues vamos a recordar, ¿no? Salinas, con sus más de 596 perredistas asesinados. Vamos a recordar Acteal, Aguas Blancas, toda la contrainsurgencia en Guerrero, en Oaxaca con el caso de los Losicha, la APO, Atenco, bueno, con Calderón toda la guerra contra el narco y los miles de ejecutados, miles de desaparecidos, con Peña Nieto, pues Nochistlán y todas también las ejecuciones extrajudiciales que se cometieron. Entonces, no basta nada más con llamar a la consulta, si bien es importante, necesitamos utilizarla como un medio. Ese medio nos va a permitir explicarle a la gente con mayor detalle cuáles son los derechos humanos que queremos, cuál es la vida digna que queremos. Y esa vida digna tiene que pasar por la justicia, es decir, por enjuiciar a los responsables, pero no nada más a los presidentes, porque ellos fueron la cabeza, sino también desde los derechos humanos a toda la cadena de mando. ¿Quién era el secretario de Gobernación? ¿Quién era el Procurador General de la República? ¿Quién era el de la Defensa Nacional? El de la Marina. Todos ellos son responsables también, y también se les debería de enjuiciar, ¿no? Y no solamente el acceso a la justicia, sino también el acceso a la verdad. Es decir, ¿qué en realidad pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cuáles fueron las causas políticas y económicas que generaron una masacre, que generaron las violaciones graves a los derechos humanos? Y necesitamos explicar eso a cada persona con la que tengamos contacto para poder explicar también que esto es un ejercicio también de memoria, así como el compañero Gerardo que está enumerando hechos que tal vez ni siquiera teníamos conocimiento o que no nos recordábamos, pues es el ejercicio de la memoria, ¿no? Podernos recordar quiénes eran aquellos que fueron ejecutados, aquellos que fueron desaparecidos, aquellos que fueron torturados, recordar que todavía de la UCI hay personas que están presas en Puebla y que están a sentencias bastante largas, ¿no? 50, 60 años. Entonces, recordar eso y pelear por los mecanismos de no repetición. Los mecanismos de no repetición, las medidas de no repetición, pues son eliminar las estructuras que permiten o que permitieron la violación a los derechos humanos y que la van a seguir permitiendo, y que si hay impunidad, como pensamos que está pasando, pues efectivamente los perpetradores van a continuar haciendo lo que están haciendo. Este mes, el mes pasado, junio, es la cifra más alta de ejecutados extrajudicialmente defensores de derechos humanos. Sumamos 9, lo cual no había sucedido en los últimos 2 años y medio del gobierno de Obrador. No quiere decir que Obrador los mandó matar, pero quiere decir que hay una impunidad que permite que el gobierno, los gobiernos estatales sobre todo, sean los perpetradores, junto con sus grupos paramilitares, junto con, así como Antorcha Campesina, pues otras organizaciones que están fungiendo como los golpeadores, los asesinos, los que desaparecen a los luchadores sociales, a los defensores de derechos humanos, a los defensores del territorio o del medio ambiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es muy importante que explicarle a la gente que tenemos derechos, que las víctimas de violaciones a derechos humanos también tenemos derechos, y la memoria, la justicia, la verdad y la reparación integral, pues son derechos por los cuales debemos pelear. Si bien está la consulta y es una vía y podemos llegar a través de ella, si no se logra el número para que sea vinculante, pues no nos queda más que salir a la calle y seguir exigiendo justicia, memoria, verdad y reparación integral, porque pues ese es un derecho humano, o son derechos humanos que no podemos renunciar, y no podemos decir, pues ya no lo pudimos hacer, vámonos cada quien a nuestra casa, o esperemos que el próximo presidente sea más de izquierda que todavía o más democrático o menos de derecha, y a lo mejor se pueda lograr, ¿no? Entonces, también lo que hay que ver es que de este gobierno, pues solo quedan 3 años, ¿no? ¿Y quién es el que sigue? El que sigue es el regreso del neoliberalismo,
tal y como lo conocemos, que pues es más ejecución, más desaparición, o va a ser una cuestión de una situación nada más de prolongar la agonía y el regreso hacia el neoliberalismo de manera pausada, como sucedió en la Ciudad de México cuando López Obrador fue el alcalde y se entregó el gobierno a Ebrard y Ebrard lo entregó a el neoliberalismo, ¿no? Va a pasar lo mismo a nivel federal, es muy posible, nosotros creemos que eso es lo que va a pasar y vamos en 2 o 3 sexenios a regresar a lo que conocimos como neoliberalismo, ya a lo mejor sin ese nombre, pero con los mismos mecanismos de ejecución extrajudicial, de detención arbitraria, de desaparición forzada. Yo hasta ahí le dejo y doy paso pues a otros compañeros que puedan hablar. Gracias. Gracias, Francisco.